Tengo 20 minutos y le voy a estar compartiendo algo de lo que estamos tratando en este tiempo. Pastor, ¿y qué estudia ahí en la Escuela de Teología? Bueno, a esta altura ya somos todos pastores, misioneros, casi 50 estamos ahí. Estamos viendo temas de la Biblia muchos más profundos. También estamos viendo temas que tienen que ver con el liderazgo, con la administración, con la didáctica, con la educación, porque somos profesores, y si bien no vamos al magisterio secular, estas escuelas separan todo lo que no tiene que ver o que no es muy importante, ¿no? Porque uno en la universidad a veces estudia cosas que dice, ¿para qué la estudio? Pero bueno, están dentro del programa. En estas escuelas de teología se seleccionan las materias. Estamos viendo mucho de didáctica para poder mejorar todo lo que es nuestra enseñanza. Y la verdad quedé no encantado, porque sería una mala palabra, quedé tocado, despertado ante lo que es el liderazgo y el tema de la administración. Ya que estamos viendo en la vida de José, un muchacho muy jovencito que se convirtió en el administrador del imperio egipcio, que después de muchos años de un proceso como esclavo, como mayordomo, como jefe luego de una cárcel, Dios luego lo llevó a un lugar especial. A veces soñamos con soluciones mágicas, ¿no es cierto? Queremos que Dios nos ponga en lugares de eminencia, de autoridad, ganar mucho, sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de preparación. Queremos que las cosas se den automáticamente. Lo que pasa es que después, a medida que pasan los años y la vida se nos pasa, nos damos cuenta que no alcanzamos ese sueño mágico y que los que lo alcanzaron fueron aquellos que trabajaron, estudiaron, se capacitaron, invirtieron, dedicaron tiempo y bueno, todo lleva un sacrificio. ¿Cuántos lo han descubierto? Pero los jóvenes no, los jóvenes quieren, no sé, ser Messi, salvarse, que los seleccionen de un casting por la calle y se los lleven a ganar millones a Hollywood. Y la verdad que eso existirá quizás para aquellos que luego escriben un libro de cómo ser millonario sin trabajar o sin estudiar, ¿no? Que venden cantidad de libros, porque todos están con ese sueño de delivery, de que la vida es como no cocinás, no trabajás, llamás y te viene todo. Y la verdad que también los creyentes a veces queremos tener madurez, tener dones, ser bendecidos, querer que las cosas nos vayan bien, sin atravesar los procesos, ¿no es cierto?, de preparación que Dios tiene en el mundo espiritual. No hablo de capacitación intelectual, que es buena para los creyentes, hacer el ABC, participar de los cultos, estudiar, leer todos los libros que hay en biblioteca, tiene que leer, porque si usted ha leído muchos diarios, revistas, libros de universidad, ha estudiado desde los 3 años hasta los 18 años mínimo, son casi 15 años de escuela. Usted necesita también conocer la cultura del reino, el lenguaje del reino, los temas que tienen que ver con el reino de Jesús. Y eso se encuentra en la Biblia, pero también se encuentra muy bien explicado en los libros. Usted tiene que descubrir este mundo. ¿Por qué? Porque ahora se ha dado cuenta usted que la vida no solo consiste en comida y en bebida, no solo consiste en el trabajo, en los noticieros, sino que uno tiene que conocer los temas espirituales, que son muchísimos, y a medida que pasan los días y pasan los meses, usted descubre que hay temas, puede ser los ángeles, puede ser el diablo, puede ser la vida, puede ser la muerte, puede ser la familia, los hijos, es tan amplio que nos damos cuenta que no sabemos nada, ¿no es cierto? Hasta que nos golpea a la puerta un problema, como contaba Sabrina, un problema de fe, un problema de sanidad, un problema de milagros, un problema de profecías, un problema de dones. ¿Por qué? Porque cuando los médicos dijeron hasta acá llegamos, ¿qué tenemos nosotros como cristianos para afrontar estos misterios de la vida, estos dramas de la enfermedad, de la muerte, de las crisis, de los problemas? Hay un mundo, hermanos, en la Biblia, hay un mundo en Cristo Jesús que nos da respuestas y a veces no las sabemos, no estamos preparados. ¿Por qué? Porque no hemos conocido, no hemos estudiado. Pero como decía recién Sabrina, aprendí mucho en este tiempo, ¿no? Eso lo escuchaba, aprendí mucho. ¿Y qué aprendés? Y bueno, el sufrimiento nos enseña mucho. ¿Cuántos dicen así es? En esta semana falleció el papá de Juan Manuel, que se sienta ahí, es uno
de los líderes de grupo, y estuvimos acompañando en el proceso de enfermedad de su papá. Y la verdad, él nunca había vivido una muerte de un ser querido, un papá, una mamá, un hijo, un hermano, un ser querido, alguien, ¿no es cierto?, que cuando se presenta esta situación nos desequilibra. Una cosa es que te diga, murió el papá murió, te acordás del vecino de la esquina, pero cuando es alguien cerca, uno descubre, che, pero esto yo no lo sabía vivir, no lo sabía manejar, ¿no? Y entonces uno ahí es donde tiene que acompañar, donde uno tiene que ayudar, donde uno tiene que servir. En estos últimos capítulos de la Biblia hemos estado viendo la vida de José, un muchachito que tenía grandes sueños, que era un pequeño principito, que pensó que la vida le iba a brillar y le iba a salir bien, pero de golpe comenzó a vivir dramas, abandonos, traiciones, desilusiones, vacíos, crisis económica al punto que llegó a ser abandonado, odiado por los hermanos, olvidado por su padre, que no se preocupó ni siquiera de ir a verificar si era verdad que lo había comido una fiera del campo. Así que él estaba viviendo emociones jamás vividas, que muchas veces nosotros también la vivimos, pero no sabemos manejarlas. Nos puede golpear una depresión, nos puede golpear un dolor, nos puede golpear el odio, el resentimiento, la amargura. Nos podemos pelear entre nosotros, puede haber problemas con los hijos, con los padres, con los hermanos, con el pastor, con el matrimonio, todo tipo de problemas, porque no lo hemos manejado. Y Dios está muy interesado en que usted aprenda a manejar su vida interior, nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional también y nuestra vida mental ante los problemas. Para eso necesitamos la escuela de Dios. ¿Cuántos conocen la escuela de Dios? Esa no se aprende en ningún lado. Esa se aprende Dios, nosotros y los problemas. Le hablo de algo parecido, conocido, y los problemas nunca se terminan en la vida del cristiano. ¿Se dio cuenta? Los vivió Jesús, los vivió Moisés, los vivió Abraham, y los vamos a seguir viviendo. ¿Está preparado? ¿Está preparado para seguir viviendo problemas y dificultades? ¿Está preparado para poder superar problemas que en estos últimos años no ha podido superar? ¿Está preparado para actuar como debe actuar ante esas circunstancias que usted sabe que tiene que responder así, pero no lo logra? Esa es la escuela de Dios, donde uno va a repetir el año todas las veces necesarias hasta que la aprendas. Pero Dios no te va a dejar hasta que haya cumplido su propósito en tu vida. Él es el alfarero, dice la Biblia, el que trabaja el barro, y cuando el barro se quiebra, otra vez lo vuelve a hacer. He querido escaparme muchas veces de este trato de Dios, pero Dios me dice, no, volví a hacerlo, otra, hasta que te salga bien. Hasta que te salga bien. Ante esas cosas, parece repetitiva, de que otra vez tengo el mismo problema, otra vez caigo en el mismo error, otra vez tengo la misma circunstancia. Por eso uno, por más que cambie de trabajo, cambie de amigos, cambie de esposa, cambie de hijo, cambie de iglesia, cambie de pastor, cambie de todo, parece que el problema nos persigue. Este diablo maldito. Y no, el diablo viene por donde puede venir. Por eso muchas veces tenemos que entender que aunque José estaba perdido, los hermanos lo tiraron a un pozo, luego lo tiraron a los esclavos, luego se fue para Egipto y ahora, la semana pasada, vimos en el último capítulo de la telenovela José, que lo metieron preso por una denuncia falsa, ¿no? Lo acusaron de intento de violación. No sé si José o D'Artés. Pero bueno, está en el baile, ya está. ¿Qué iba a hacer este muchacho? Se iba a enojar, se iba a amargar. En esta área, él ya había aprendido la lección. No guardaba rencor. No era vengativo. Sabía perdonar. No me saqué foto, Claudia, con los antiguos. Qué mala que es, ¿eh?
Es mala, ¿eh? Me vive retando que saco fotos. Anote la hermana. Tiene cara de ángel, pero usted no sabe de dónde cayó este ángel. Pone, Pupi, vamos a ver, tengo unos minutitos, lo leemos. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto, sí, reíte, y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia. ¡Opa, sorpresa! ¿Quién era el capitán de la guardia? ¿Quién era el capitán de la guardia en el capítulo anterior? Potifar. O sea que Potifar también era el jefe de la cárcel. O sea que Potifar lo sacó a José de la mayordomía de su casa por la denuncia de la rayada de la esposa, vamos a decir, y lo metió en la cárcel de su casa. Porque en la casa de Potifar estaba la cárcel VIP. ¿Por qué? Porque la cárcel estaba en el jefe del capitán de la guardia. Por eso José en la cárcel también pasó a ser mayordomo y pasó a ser casi encargado, porque Potifar lo había conocido en su casa y nunca le creyó a la mujer. Temas de matrimonio, temas de cosas. Sabía que estaba media perdida la muchacha. Y ahí lo puso. Vení, José, te tengo que meter preso, porque si no te meto preso, ¿qué van a decir todos? Así que vení, pero jefe, yo no hice nada, ya lo sé. Pero ¿qué vamos a hacer? Esta perdió el poncho en algún lugar, pero te tengo que meter preso. Pero señor, es injusto. Vos quédate ahí. Vas a estar en otro sector de mi casa. Pero, ¿vos te podés ocupar de la comida? Sí, señor, ya sabes. ¿Te podés ocupar de sacarlo a la mañana? Sí. ¿Vas a ser puntual? Sí. ¿Lo vas a hacer trabajar? Señor, ya me conozco. Listo. Quédate tranquilo, queda entre nosotros. Esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó porque José había aprendido obediencia, ¿se acuerda? Se había dejado enseñar, no sabía nada, pero esto le empezó a servir. Era un buen administrador, era un buen líder, era un buen jefe. No era padre, no era esposo aún, era un muchachito, pero él lo único que tenía para poder crecer era la fe en Dios y las promesas que el Señor le había dado. Por eso, aunque usted aún no haya logrado nada, económicamente, laboralmente, familiarmente, ya usted está en condiciones de poder alcanzarlo si se deja enseñar por Dios, por las circunstancias, por los problemas, aún por las injusticias. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo esto fue parte de un proceso y de una escuela. ¿Cómo duele, hermanos, a veces las injusticias, no? Pero a él le sirvió. ¿Cómo duele la traición? Pero a él le sirvió. ¿Cómo duele cuando te pagan mal? Que el rencor, el odio, la venganza es lo primero, pero él aprendió. Y porque aprendió, hermanos, él siguió creciendo. Él siguió alcanzando el plan y el propósito de Dios. El diablo quiere distanciarte, desviarte de lo que Dios tiene para ti. Y aunque pasen cosas alrededor tuyo que vos digas, pero es injusto, no aguanto más, Dios dice que tenés que aguantar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna tentación, ninguna prueba que os ha sobrevenido no es humana. Es humana, porque Dios les dará también la salida. O sea que los problemas para el cristiano todos ayudan a bien. Aquellos que aman al Señor, aquellos que han sido llamados con un propósito. Entonces, simplemente hay que esperar. Simplemente hay que tomar aire, orar y decir, pero no puedo. Y entonces descubrimos acá que era el mismo Potifar, el jefe de la cárcel. En la cárcel donde José estaba preso pusieron a dos hombres. Uno era el copero que probaba el vino antes de dárselo al rey. Y el otro era el panadero que le cocinaba pan no envenenado al rey. Alguna macana se mandaron. No muy grave, si no los hubieran matado. Pero algo pasó. Terminaron presos. ¿Cuál era el plan de Dios? Bueno, ellos lo iban a descubrir de a poco. Versículo 4, vamos.
Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. ¿Qué hacía José en la cárcel? Se amargó, se retorció, se empacó, dijo, no hago más nada, no hago esto, no hago el otro. Yo que cuando la gente se enoja dice, hacételo vos. No acá, en otra iglesia, digo. ¿Me llevás? No, camina, ¿para qué tenés dos piernas? ¿Qué hizo José, hermano? No le sale, le cuesta, sé que le cuesta. Le servía. ¿Por qué? Porque el cristiano maduro, el cristiano crecido, el cristiano que verdaderamente entiende que es un líder, que es alguien a quien Dios va a levantar, jamás va a perder ese espíritu que viene del cielo, que es el espíritu de servir a los demás. Que lo tuvo nuestro Señor Jesucristo, que lo tuvieron todos los apóstoles, y que aún hoy, hermanos, el mayor es el que sirve. Si usted pierde el espíritu de servicio, es porque no ha aprendido aún. Si usted dice, no, nadie me visitó en la iglesia, ¿no? Nadie me llamó, nadie se preocupa por mí, nadie me quiere, es porque todavía no ha crecido. Cuando usted no ve la necesidad de los demás, es porque usted está aún en el kindergarten. Cuando usted se enoja, se pelea con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su padre, y se empaca y la reacción es, no hago más nada, es porque todavía es un inmaduro, espiritualmente y quizá emocionalmente. Es lo mismo que un papá o una mamá se enoje con los hijos, pero no te cocino más, no te llevo más al colegio, no te doy más las vacunas. Sería una locura, ¿no es cierto? José jamás perdió y se dejó robar lo que Dios necesitaba en él para llevarlo para arriba. Porque si José no hubiera servido en la casa de Potifar, jamás hubiera aprendido administración. Y si José no hubiera servido en la cárcel y se hubiera deprimido, vio que hay gente que va a la cárcel y se deprime, se suicida, se mata. ¿Por qué? Porque ve su problema, ve su drama, ve lo que no tiene, ve lo que le han hecho, ve lo que ha perdido y ve, y eso es lo que el enemigo quiere, que te mires a vos. No, lo que me hicieron. ¿Y lo que le hicieron a Jesús? Es quizás algo que contradice la vida normal, porque en el mundo nos enseñan ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero acá la enseñanza para crecer, la enseñanza para subir, la enseñanza para alcanzar la bendición de Dios es muy diferente. Es servir, es dar, es morir por los demás, es morir a uno mismo, es perdonar a quien te lastima, darle un vaso de agua a quien no te lo da y aún amar a tus enemigos. ¿Lo escuchó alguna vez eso en la iglesia? Pastor, pero tan difícil. Es que eso es lo que te conviene, porque al final del camino Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios y los orgullosos. Y no crea que los soberbios y los orgullosos son los que tienen así, ¿no? Como los que pasaron recién, ¿no? Daba miedo eso. Eso no es ser soberbio. Soberbio es ser vengativo, ser orgulloso, ser egoísta, mirarse a uno mismo, lo que me hacen, lo que no me dan, lo que no me dieron, lo que me traicionaron. Todo eso es el orgullo y la soberbia. Es creerse que uno tiene derecho a algo, es creerse que el mundo le debe las cosas, es creerse que todos deben estar alrededor nuestro, es esperar que todos nos ayuden. Todo eso es el orgullo y la soberbia. La humildad es lo que dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Eso es el orgullo. ¿Sabe cuándo yo veo una persona no orgullosa? Cuando sirve, cuando hace por los demás, cuando se preocupa por los demás, sea no cristiano y sea aún más cristiano. Sigamos. Y le servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. ¿Quién les dio los sueños? Dios da sueños.
y se los dio justo cuando estaban en la cárcel. Y se los dio porque en la cárcel había ¿quién? Un soñador. Había uno que de sueños sabía. Y Dios empezó a hilar, a unir, aún estando en la cárcel, aún estando solo. José no había perdido su comunión con Dios. Dios estaba con él y él estaba con Dios. Porque si hay algo que el enemigo quiere que vos pierdas, que en las pruebas te alejes de Dios, que en las pruebas reniegues de Dios. Y es todo lo contrario, en las pruebas más tenés que acercarte a Dios, porque más Dios va a estar con vos. Y ahí es donde Dios te va a premiar. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde Dios te va a premiar. Dios no te va a premiar cuando todo vaya bien, porque todo va bien. Dios te va a premiar en medio de las pruebas, porque las pruebas vienen para aprobarte. Las pruebas vienen para promoverte. Las pruebas vienen para levantarte. No le escapes a las pruebas. No te cierres a las pruebas. No hagas lo que querés en las pruebas. Hacé lo que la prueba está esperando que vos rindas, que es mantenerte manso, mantenerte humilde, mantenerte servicial, mantenerte aprendible, mantenerte en el propósito de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Dice, versículo 6, vino a ellos José por la mañana, los miró y aquí estaban, y obvio, estaban en la cárcel, pero este José tenía un ojo clínico. ¿Cuántos tienen ojo clínico? No digo esas que ven fantasmas por todos lados. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pensando? ¿No? Que te persiguen. ¿En qué estás pensando? ¿Por qué me miras así? Pará, yo tengo un sexto sentido, ya lo sé. Vamos. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Tenía José que meterse en los problemas personales de los presos? No. Él estaba para ordenar, dar de comer, organizar, pero él estaba por encima de su trabajo. Él hacía mucho más de lo que le pedían. ¿Qué hacía? Servía, hermanos. Y servir, ¿sabe qué es hacer? Lo que no te piden para hacer. Porque el siervo inútil hace solamente lo que le piden para hacer. El siervo de Dios hace más de lo que le piden de hacer. Más de lo que están esperando de él. ¿Por qué? Porque el servicio viene del cielo, hermanos. Y lo haces sin esperar nada a cambio. Eso lo hace la gente madura, eso lo hacen las mamás, eso lo hacen los papás por sus hijos. Eso lo hacen los siervos de Dios, las siervas de Dios. Eso hace la gente que verdaderamente tiene a Dios en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Que vos ves algo y decís, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Por qué estás tristona? ¿Por qué tenés esa cara? Y no de chusma, porque hay algunos que quizá el interés viene por otro lado, sino por amor, por madurez. Porque José la vivió en carne propia, hermano, la tristeza. José la sufrió y la sufría. Y Dios quiera que no tengas que pasar para el sufrimiento para que empieces a sentir misericordia por los demás, aunque a veces es necesario, ¿sí o no? Hasta que no la vivimos en carne propia no entendemos el dolor de la gente. Qué feo, ¿no? Tener que aprender a los golpes a entender a la gente que sufre, a poder sentir misericordia, a poder sentir amor y poder ayudar a los demás. Y porque yo ahora la viví, porque yo no tuve para comer. ¿Y por qué? ¿Qué necesidad de pasar eso? Cuando Dios nos quiere preparar, nos quiere enseñar y tenemos que ser sensibles a la voz que Dios nos da. A veces, hermanos, nosotros catalogamos... uy, qué feo con los anteojos negros, me estoy viendo acá. Es el hombre mosca, no me había visto. Dice, ¿por qué parecen hoy mal vuestro semblante? Versículo 8. Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Bueno, acá hay un montón para enseñar. No tengo tiempo, no le voy a robar el tiempo, Dios nos ha estado ministrando, pero sí quiero hablar acerca de aquellos que quieren llegar a un nivel mucho más alto en la vida social, en la vida familiar, en la vida económica, en la vida de las personas y en la vida del reino de Dios. ¿Cuántos quieren llegar bien alto? Levante la mano.
sabe que no va a ser porque usted es perfectito o perfectita. Esto no se va a llegar porque usted no fuma, no se droga, no juega, aunque eso va a ser importante, que se llama santidad. Porque Jesús habló acerca de una parábola para explicar quién era el prójimo y quedó llamada la parábola del buen samaritano. Y a propósito el Señor dijo, pasó un sacerdote religioso, pasó un escriba, un maestro de la Biblia, y pasó un levita, un músico alabador y adorador tipo Marcos Witt, Marcos Barriento, no sé quiénes son los de moda. Y ninguno se detuvo a ayudar a ese hombre que estaba muriendo. Y pasó un samaritano. ¿Qué era un samaritano? Era un judío que vivía en Samaria y que era despreciado por ser un mal practicante de la religión judía. Y no se juntaban, no se hablaban y habían sido excomulgados. Y Jesús dice, pasó un samaritano, un buen samaritano, y lo asistió, limpió sus heridas, se detuvo en el camino, lo cargó en su animal, se desvió de su trabajo o de su familia o de donde iba, lo metió en un albergue, pidió que lo cuidasen, al otro día se levantó y se fue y dejó plata para que cubriesen todos los gastos. Esa es la lección que el Señor nos da. Cuidado, hermanos, no crea que uno es un buen cristiano maduro porque viene a la iglesia, porque ora todos los días, porque se ocupa de su vida. Uno llega a ser un buen cristiano cuando se empieza a ocupar de los demás. ¿Cuánto entienden? Digan amén. Cuando uno empieza a hacer algo por los demás, cuando uno empieza a poner en práctica los dones, cuando uno empieza a ser misericordioso como Dios fue misericordioso con vos. A veces veo gente que hace sus devocionales todos los días, lee el capítulo de la Biblia correspondiente para en un año leer toda la Biblia, dan sus diezmos, vienen a los cultos, pero no sirven a nadie ni a nada. Sirven sí a su mundo, a los suyos, pero no desinteresadamente dándose por aquellos que no te pueden dar nada. Muchas veces hablando de la obra misionera, muchos pastores me dicen, pero Alfredo, si ustedes son poquito, ¿por qué dan tanto para afuera? Tenés que crecer vos. No, es que recién cuando damos para afuera, es cuando damos de verdad. ¿Por qué? Porque si yo le doy a mis hijos, es siempre para mí. Si yo le doy a mis amigos, es siempre para mí. Pero cuando vos le das a los desconocidos, nada va a quedar, ningún beneficio vas a recibir. Cuando nosotros damos plata a otras iglesias, a otras misiones, es para que la disfruten otros, para poner el techo, para poner el baño, para que tengan comida. ¿Por qué? Porque no podemos recibir nada a cambio. Recién ahí se da de verdad. Porque si se da para después recibir, o es como cuando los hijos le hacen un regalo a la mamá, mamá, te regalamos una licuadora para que nos hagas licuados ricos, ¿no? Mamá, te regalamos la cocina para que nos puedas cocinar. Y la pobre mamá dice, ay, qué lindo, mentira. Mentira, porque sabe que eso es para ellos. Son regalos así, de ida y vuelta. Un regalo verdadero es, tomá, gastala en lo que quieras, usala vos, disfrutala con tu familia, con tus hijos, hacé lo que quieras. No, pero ¿y cómo hago? Nada. Recién ahí es cuando se da de corazón. ¿Cuántos lo entienden? José daba de corazón, hermano, trabajaba de corazón, no recibía ningún beneficio, servía en la cárcel, tendría que ser un amargado, un resentido, un depresivo, un tipo malo como esos que están en la cárcel. Sin embargo, él hacía todo lo que le pidieron, más lo que no le pidieron, y más se preocupaba por la gente y el corazón de la gente. Pastor, pero eso le corresponde a usted. Sí, me corresponde y lo disfruto. Lástima que usted no lo disfrute, de preocuparse por los demás. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la iniciativa que tuvieron los hermanos mayores, ¿no? Porque nació de ellos. Y ellos juntaron plata y ellos juntaron cosas, también nosotros, ropa les dimos, pero nació de ellos. Y ellos fueron y dieron. Y están disfrutando de la bendición, nadie los obliga. Y vos tendrías que hacer lo mismo. No solo, hermanos, las responsabilidades que tenemos en la iglesia. No solo porque el pastor me dijo o porque es mi función.
¿Cuándo haces algo por alguien que no es de la iglesia, por alguien que no te va a dar ningún beneficio? ¿O usted piensa que yo solamente asisto a los hermanos de la iglesia? El verdadero servicio, hermano, está cuando vemos más allá de nuestras responsabilidades. Y los vio tristes, los vio con problemas, los vio mal vestidos, los vio quizá flacos, los vio quizá con esto. Y ahí es donde sale el verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios. No te vi bien, te voy a ir a visitar, te voy a dedicar tiempo, quiero darte algo, quiero ayudarte. ¿Por qué no venís a casa? ¿Por qué no venís a la iglesia? Voy a ayudarte a orar. ¿Cuál es tu problema? Es ahí, hermanos, donde verdaderamente el crecimiento llega a nuestras vidas. La gente que más sufre es la gente que no se preocupa por los demás, ¿sabían? Es la gente que aún no ha entendido que estamos en este planeta para servirnos los unos a los otros. Y no hay satisfacción más grande que dar. Más bienaventurado es el que da que el que recibe. Por ahora me termino acá, porque este es el desafío que quiero dejarle. De quizá empezar a mirar a los ojos y empezar a mirar la necesidad. Y empezar a mirar no solo lo que está cerca, porque está bien ayudar a tu nieto, a tu hijo, a tu hija, pero Dios quiere que seamos la luz y la sal de la tierra y que veamos más allá. Que nos preocupemos por el compañero, la compañera de trabajo, por el amigo, por el enemigo aún. Que no perdamos jamás esto que Dios ha puesto en nosotros, que es el servir, pero a los ojos del Señor, aún a quien no te da, aún a quien te maltrata, aún a quien te ha despreciado. José seguía sirviendo porque lo hacía para el Señor. Y esto le iba a abrir las puertas. ¿Por qué? Porque cuando llegó el momento que el faraón buscó un hombre para administrar todo el imperio egipcio, en el momento más crítico de la historia, imagínense si tuviéramos un José ahora con Macri. Zafamos, pero ¿sabe cómo, no? Faraón lo tuvo, muchacho preparado, adiestrado por Dios, con un corazón dispuesto a ser de bendición. Y ahí Dios te va a levantar, ahí Dios te va a dar bendición. Y no significa estar bien económicamente, no significa que todos te quieran, no significa que estés en tu tierra y en tu parentela, porque vimos que la prosperidad es otra cosa. Significa estar bien con vos y con Dios. ¿Tenía defectos José? Sí, pero los más importantes, la humildad, el servicio, el temor de Dios, eso no le faltaba. Tenía para derrochar, porque había crecido en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas, y todos problemas que tenían que ver con las emociones, problemas que tenían que ver con lo económico. Con Dios no tenía problemas, porque primeramente hay que buscar las cosas de Dios y todo lo demás será añadido. Pero hermanos, estamos en tiempos de crisis, problemas, situaciones, y Dios está permitiendo eso para que vos puedas ser promovido y promovida, para que vos puedas ser la persona que Dios quiere que vos seas, para que la gente cuando te vea pueda decir, este sí se portó bien, este sí es un buen cristiano, este sí es un buen amigo. La próxima semana vamos a hablar de cómo Jesús trataba a sus discípulos y cómo los discípulos lo trataron a él. Y entre todas las cosas, la que me viene a la memoria es, Jesús le dijo, ustedes no son más mis discípulos, ustedes son mis amigos. De poder lograr que la gente se sienta amigos tuyos, queridos, que vos lo logres, que la gente verdaderamente vea ese corazón que solamente se encuentra en un amigo y sin esperar nada a cambio, sin por buscar afecto, porque hay gente que es amigo de todo porque en realidad quiere que también lo quieran, que lo sigan, que lo amen, hacer proselitismo, venderte algo, ¿no es cierto? Robarte algo, desinteresadamente como Dios manda. Como José lo enseña acá, el jefe preguntándote, ¿por qué estás triste? ¿Cuántos tienen jefes que le preguntan, che, ¿te pasa algo? ¿Querés volverte a casa hoy, quedarte a dormir en casa? Te veo medio pálido, pálida.
No, ya arreglo todo, andate a tu casa, descansá, corazón, yo te pago todo. ¿Cuántos tienen jefes así? ¿Cuántos los quieren? ¿Cuántos quieren jefes así? Empezá a hacerlo vos. Empezá a hacerlo vos porque un día Dios te va a poner como jefe. Para que hagas misericordia, para que hagas amor, para que le enseñes a la gente verdaderamente cómo son los hijos de Dios. Amén. Cerrá tus ojos ahí donde estás. El primer punto, hermano, es no dejarte deformar por los problemas, por esa gente que te lastima, esa gente que te ha desilusionado, te ha traicionado, esa gente que te ha abandonado, por las circunstancias de injusticia en la vida, por el abandono que tuvo José. Su corazón no guardaba rencor, su corazón seguía el plan de Dios, su corazón no se concentró en sí mismo, en una depresión, en una soledad, en una bronca. Su corazón atravesó las injusticias. Quizás has tambaleado, quizás sí has sentido el deseo de dejar todo, de odiar, de patear todo, de terminar, de escapar, de correr. Pero Dios tiene un plan aún mayor. Dios tiene una recompensa aún mayor. Dios lo ve todo, lo sabe todo. Y aunque parezca que está todo perdido, llega el momento en que Dios va a exaltarte. Llega el momento en que Dios va a buscar en tu corazón si aún hay amor, si aún hay misericordia, si aún hay paciencia, si aún hay humildad y si aún hay servicio. Quizás has abandonado personas por la bronca, por el odio, te has alejado, te has encerrado. Quizás la depresión, la angustia, el dolor, la soledad. Pero vos tenés que preguntarle, Señor, ¿cuál era el plan? Esos sueños que me diste de joven, diría José, y Dios le diría, sí, José, eso que te mostré es el plan. Pero Señor, ¿cómo puede ser que yo esté acá esclavo, preso, acusado, difamado, mi imagen destruida? ¿Cómo es que yo voy a ser como dijiste en esos sueños? José, cree simplemente, porque para mí nada es imposible. Pero no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Mira que te mando que te esfuerces. Y José decía, bueno, Señor. Y siguió. ¿Cuánto? Más de 14 años, hermano. Más de 14 años. Siguió hasta que lo alcanzó. Porque Dios nunca llega tarde. Simplemente necesitamos que Dios sane nuestro corazón cada día. Que Dios nos dé esa integridad que tuvo José. Señor, en esta mañana necesitamos de un corazón como el de José. Yo no sé cómo hizo él para soportar, para seguir con tanta alegría, a pesar del abandono, de la traición familiar, de los problemas económicos, del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, que de un día a otro, de ser el principito de la casa a un esclavo, de soportar, Señor, la difamación de una mujer despechada, de ser ensuciado todo el trabajo de años. No sé cómo hizo en la cárcel para tener ganas de volver a trabajar, de volver a tomar responsabilidad, de volver a servir, a liderar cuando le había ido mal en la otra iglesia, en el otro trabajo, en la otra relación. No sé cómo hizo para volver a empezar, Dios, en la cárcel. Y no sé cómo hizo tampoco Dios para en la cárcel preocuparse de otros cuando nadie se preocupaba por él, cuando nadie se ocupa de vos, cuando nadie te ayuda, cuando nadie te valora. Yo no sé cómo hizo José, pero sé que lo hizo, Señor. Y si él tuvo ese corazón, yo lo quiero también. No quiero perder el propósito que tú tienes para mí. Ha sido difícil el camino, ha sido difíciles las pruebas, pero hoy Dios está contigo. Dios está contigo, mujer, para fortalecerte en esta noche, y Dios está contigo, varón,
para animarte a seguir caminando, marchando, para alcanzar el propósito de Dios. Vamos a ponernos de pie para terminar la reunión.